Buenas noches, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Control de Identidad, Detención en Flagrancia, Registro y Retenciones. El día de hoy contamos con la participación del doctor Dan Torres, especialista en procedimientos operativos policiales, quien desarrollará el tema la retención policial, tipos, base legal y análisis de los artículos 209 y 213 del Código Procesal Penal. Les recordamos que pueden realizar sus consultas a través del chat durante la sesión o al finalizar, activar sus micrófonos. Sin más preámbulo, le cedemos el pase al doctor Dan Torres. Bien, queridos amigos, como parte de este curso vamos a hablar acerca de la retención en general. Hay algunos tipos de retención, hay formas de retener a una persona. eh, Creo que la mayoría conoce el tema de retener a una persona por control de identidad, qué sé yo, ¿no? Ya, hay muchos aspectos importantes sobre la retención. Parece ser algún tema sencillo. Pero como tenemos tiempo, vamos a, vamos a abordar algunas problemáticas. Eh, no estamos como para darles lectura de las leyes, de las normas y, y simplemente hacernos de la vista gorda con la verdadera casuística policial, que es lo que poco se desarrolla en, en la doctrina común, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, a mí me parece súper interesante esta colección que ha sacado Doctrina Policial. Me parece súper interesante porque si uno lee, si uno revisa, estuve revisando, eh, hay varios aspectos que la doctrina no te dice. Problemas que solamente un policía podría decirte, oye, me pasó este problema. Porque ni el más, ni el mejor doctrinario que conozcamos hoy en día, que sea autoridad en la doctrina, podría imaginarse el tipo de ejemplos que solo a un policía le suele ocurrir, ¿no? Entonces, parte de este libro, de estos libros, es que complementa un poco, está aportando a la comunidad jurídica, a la comunidad policial, está aportando con muchas casuísticas, muchos problemas que se ven, se topan con una pared pues de ambigüedad normativa, ¿no? Hay algunas normas que no se entienden y por ahí tenemos que empezar a hablar, para hablar de la retención, ¿no? Si vamos a hablar de retención, de retenciones, de tipos de retención, entonces tenemos que aprovechar el tiempo y hacer una pequeña intro y entender algunos conceptos, eh, o entender de qué forma se cumplen las normas. Particularmente, desde una libertad de cátedra, yo les puedo decir, eh, puedo partir desde un punto, ¿no? Y es algo que se discute mucho. Probablemente unos que otros puedan tener diferente postura, pero la mía, mi postura, ya que estamos contribuyendo a las ciencias policiales, estamos contribuyendo a la doctrina. eh, Mi postura es que sobre si el policía obedece la norma o la jurisprudencia, yo tengo un concepto muy claro hoy en día, que lo he variado, por cierto, porque antes no pensaba así. eh, yo soy partidario de que el policía hoy en día cumple la ley y la jurisprudencia todo junto de manera razonable, con actos razonables, actos ejecutados por policías de manera razonable, con razonabilidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué? A ver, lo vamos a explicar. Y vamos a hacer ya que estoy viendo que son algo de 19 personas, vamos a tratar de conversar, ¿no? Para no hacer aburrida esta clase. Por ejemplo, ahí veo bastantes nombres como Odilon, Nelson.
Luis Pariona, Jonas Torres, Jorge Andrade, Hermes Vilela, Gustavo Zabaleta, Denis Alejandro, Dante Muñoz, César Panduro, Brian Oré. Entonces, estimado Álvaro, hay nombres que inclusive conocidos, no sé por qué, me suenan. Vamos a hablar un poco acerca de estos problemas, ¿no? Yo les hago una pregunta a ustedes y respóndame en el chat. Vamos, si no, no vamos a poder avanzar. Vamos avanzando. La respuesta que sea, la que piense, ¿no? Para ustedes, ¿el policía cumple la ley o solamente la jurisprudencia, o la ley y la jurisprudencia o solamente la ley? ¿Qué dice? ¿Ley solamente o la jurisprudencia también? ¿Qué dicen? A ver, escriban en el chat. A ver, los leo. Dante. Bien. Por ejemplo, Odilón, Denis, dicen muy bien que el policía cumple la ley, ¿no? Que también es cierto. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más dice? ¿Quién más opina ahí? Mi querido Galaxy A32. Muy bien. La ley y textualmente. ¿Cómo es eso, Galaxy? A ver, la ley y textualmente. No interpretan. Bien. A ver, miren, sucede algo interesante en realidad. Mire, yo les cuento. O sea, hace tiempo yo siempre decía, el policía cumple la ley, porque, porque los policías no tienen independencia de criterio. Porque yo decía, porque los policías no pueden levantarse un día y opinar de la ley como les parezca. No pueden opinar de la ley como, por ejemplo, ¿no? Me voy a Alemania y estudio un curso de teoría de imputación objetiva y digo, hoy día, no, pues vine a Perú y me levanté de mal humor y lo aplico como yo quiero, pues, porque tengo un concepto alemán eh, y pienso que la norma es así. Entonces la aplico como yo quiero. Eso es peligroso, ¿no? No da seguridad jurídica. Y Denis nos dice, por ejemplo, la jurisprudencia es a base de cada caso en particular como proceso penal. Qué interesante, Denis. Y justamente yo les contaba, ¿no? Que antes yo decía, pucha, los policías no tienen independencia de criterio. Los policías, a diferencia de un juez o un fiscal, que son magistrados, ellos, por ejemplo, sí tienen cierta independencia de criterio porque son autónomos, eh, constitucionalmente son autónomos, pueden, por ejemplo, un fiscal estudiar su caso y de acuerdo a las teorías que él crea conveniente postular, porque la actividad fiscal es postulativa. Dentro del Código Procesal Penal, nuestro modelo procesal penal, el fiscal tiene un carácter postulativo. Entonces, ellos postulan sus casos eh, en base a los conocimientos que ellos tienen, en base a la doctrina. Y hay doctrina que te dice A y hay doctrina sobre el mismo tema, te dice B. Es confuso, ¿no? Entonces, los fiscales sí tienen como que esa libertad para decir, bueno, postularemos por A porque creemos, estamos convencidos, este despacho, que así debe ser, ¿no? Y el juez razonará de tal manera o A o B. Es por eso que vemos bastantes eh, casos emblemáticos ahí, el caso de Carguancho, el caso de, eh, ahora nomás, pues, de Ollantumala. Entonces hay criterios eh, que en su momento, niveles ordinarios de decisión, opinaron de cierta forma y posteriormente, miren, el Tribunal Constitucional cambia los criterios
y bueno, a partir de eso se rigen las decisiones ahora, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que o sea, es claro, es evidente de que un magistrado sí tiene esa independencia, ¿no? De criterio, ¿no? Son independientes, yo decido. Yo digo, o sea, yo hago un ejercicio mental para abstraer un conocimiento y interpretarlo de cierta forma que pueda conllevarme a una decisión en mis resoluciones judiciales. Ya, pero el policía no hace eso, ¿no? O sea, no es que él decide como él quiere. Y por eso yo decía siempre, bueno, el policía no tiene independencia de criterio, no tiene independencia de criterio. Por lo tanto, si la ley dice que tienes que cumplirla de esta manera, literalmente, así la jurisprudencia te diga otra cosa, tú tienes que cumplirla como dice la ley. Yo decía eso, yo. Lo dije mucho tiempo, ¿no? Ahora he cambiado, porque de eso se trata, de ampliar los conocimientos, tomar nuevas posturas y no ser cerrados. No debemos ser cerrados. Particularmente a mí, no me gusta decirles a ustedes con apasionamiento, porque también soy de corazón policial, no me gusta decirles con cierto apasionamiento, oye, oye, hay que hacerlo así. La ley dice así, así, porque parezca más bonito, porque empodere quizás un poco más. Yo quizás digo otras cosas que quizás algunos estén en contra, otros no, pero mi intención es trasladarles a ustedes lo que un juez hoy en día puede tomar por cierto, puede interpretar. ¿Cómo es que están las reglas de juego hoy en día? Eso es, esa es mi intención. Por ejemplo, Nelson nos dice, la policía hace cumplir la Constitución y actúa bajo ley. También actúa con autonomía de criterio bajo ley. Mira, Nelson, le voy a tomar una foto, ese comentario que has hecho muy bien, me parece correcto. Bien, Nelson, porque por ahí vamos a lo que yo trato de explicarles. Pero antes de eso les estoy diciendo, ¿no? De que no es la mala fe ni mala intención mía, porque cuando hablamos de estos temas con policías, es muy picante hablarlo, es muy picante, pero no hay nada mejor que hablarlo con la verdad desde el conocimiento, ¿no? Entonces, miren, por ahí que Nelson tiene mucha razón, ¿ah? ¿Por qué? Porque, y esto de que si el policía obedece la ley o la jurisprudencia, lo he estado estudiando un poco. Y no solamente lo he estado estudiando, sino también lo he estado consultando, pero no con cualquiera, ¿no? Lo he estado consultando con diversas personas que para mí son autoridad por por el debate que generan, por sus conocimientos. Por ejemplo, el capitán Gerardo de Chajaya, lo he conversado con él, lo he conversado con un importante doctrinario que es el doctor eh, García Amado, español, que en temas de interpretación jurídica es un crack, es reconocido. Hay consenso a nivel internacional de que García Amado es uno de los buenos doctrinarios que tiene el mundo en materia penal. Y lo tuve hace poco. ¿Dónde? En la Feria Internacional del Libro. Tuve que comprar un libro muy interesante para poder conversar con él. Hice mi cola y de frente fui con la intención de hacerle la pregunta. Doctor, el policía, yo soy policía, le dije. ¿El policía cumple la ley o la jurisprudencia? Bueno, el español me dijo, hombre, pues hombre, mire, tener a un policía que no entienda lo que o no aplique lo que dice la jurisprudencia es muy peligroso, ¿vale? Me dice. Entonces yo entendí y estuvimos conversando un poco más acerca de eso, pero entendimos, bueno, entendí, me hizo entender lo que yo ya venía presumiendo. Presumía de que el policía no solamente actúa con la ley, sino actúa con cierta autonomía de criterio, pero un criterio en el marco de la ley. O como dice Nelson,
bajo ley. Eso me lo dijo García Amado. A quien ustedes digan, ¿quién es García Amado? Respetado jurista, uno de los respetados juristas que tiene el mundo y que estuvo en Lima, trajo la editorial Palestra para la presentación de uno de sus libros. Y no solo eso, yo vengo cursando una maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales. Una de mis primeras clases fueron con... hay un profesor arequipeño que es muy bueno, trabaja en el Ministerio Público, y es muy bueno. Entre sus cosas buenas y malas, yo he encontrado las cosas buenas que tiene este profesor y le hice la misma pregunta, porque él está haciendo un máster en interpretación y argumentación jurídica en España, y bueno, y es muy, muy crack en estos temas, y le dije lo mismo, doctor, ¿el policía cumple la ley o la jurisprudencia? Y también coincide en que el policía cumple ambas, pero él me dijo algo más interesante todavía, me dijo, lo hace, pero con un criterio de razonabilidad. Y cuando nosotros hablamos de razonabilidad, nosotros estamos hablando de esa cualidad, ¿no? A ver, la razonabilidad es esa cualidad de cierto acto o decisión o la forma de pensar, y cómo ésta se ajusta a la justicia, ¿no? A, a la equidad, al sentido común, la lógica, ¿no? Y de esta manera, ¿qué cosas se evitan? Se evita ciertos excesos. Se van a evitar ciertos excesos con razonabilidad. Se evitan caprichos con razonabilidad. Se evitan apasionamientos con razonabilidad, ¿no? Entonces, eso es la razonabilidad. Y cada acto que realiza, no solo el policía, mis queridos amigos, el personal médico que tiene que salvar una vida y tiene que tomar una decisión para aplicar algún tipo de procedimiento. El, el bombero, el militar que está de repente en un conflicto, está en una situación de a ver, en la zona del BRAE combatiendo el tráfico, pero tiene que tomar la decisión si de incursionar en cierta zona, y hacer uso de su arma, toma una decisión. Cualquier funcionario del Estado toma decisión, toman decisiones. Todos los funcionarios del sector público toman decisiones. Es más, en la administración pública, no me acuerdo bien cómo se llama este principio, pero hay un principio que habla sobre la capacidad del funcionario público para tomar decisiones. Y eso es el criterio, eso es el criterio. El policía, y miren, y esto yo siempre lo he escuchado desde la escuela. El policía tiene criterio, desde el primer día de policía. El policía tiene criterio, nunca le hice caso. Me metí a estudiar derecho, peor todavía. Dije, no, que esto, la ley. Es que el policía, sí, es cierto, el policía tiene criterio. O sea, muy, muy gaseoso lo veíamos ese comentario, ¿no? El criterio, el policía tiene criterio, como que es muy peligroso. No, sí tiene criterio y tiene base legal en el derecho administrativo, tiene, tiene fundamento jurídico. El policía sí tiene criterio, sí tiene criterio. Por ende, el policía cuando va a ejecutar un artículo como el 209, el 213, el 259, todos los que competen a la policía como retenciones, detenciones, qué sé yo, tantas, lo hace, pero ejecuta una actividad en base a su decisión razonable, en base a un criterio. Y ese criterio obedece a qué cosa? A la ley y a la jurisprudencia. Porque yo sé que no es el tema, pero vamos a contextualizarlo previo para poder seguir hablando de las retenciones el día de hoy. Pero, por ejemplo, el artículo 259.
Ah, ajá, exacto, Galaxy, principio de autonomía funcional. Ujú, ujú. Eh, y vamos al artículo 259 así de rápido nomás. No vamos a abordar ese tema, no es mi tema. Pero para ejecutar una detención, el policía, para empezar, evalúa dos cosas, ¿ah? Evalúa el hecho, si ese hecho es delictivo, encaja en algún tipo penal, es por eso que el policía dice califica, precalifica, como sea, pues tiene un criterio, tiene que utilizar su cerebro, hacer un ejercicio mental. Y luego, ¿qué va a evaluar? Si la norma procesal es correcta y la puede aplicar de tal manera. Por ejemplo, el clásico ejemplo que siempre se habla en estos espacios es la flagrancia por sindicación, que la sindicación, el numeral 3 te dice que sí es válido. Si uno lo lee así, literalmente, te dice, sí puedes detener a quien sea que te sindique, ¿no? Suficiente. Y si decimos eso, sería muy peligroso, ¿no? Sería muy peligroso. En un Estado constitucional de derecho, sería peligroso. Entonces, pero, ¿por qué? Y es más, no es porque lo diga yo, porque ya los jueces, en su mayoría, te dicen, no, ese numeral 3 con excepciones, porque porque salió un par de habeas corpus y en especial uno que deja como que la puertita abierta a entender de que sí se puede detener solamente cuando son casos de delitos clandes, ustedes saben, chicos, cuando se trata de delitos clandes, ¿m? Cuando se trata de qué delitos clandestinos, ¿no? Cuando se trata de delitos clandestinos contra la libertad sexual, exacto, Nelson. Cuando se trata de delitos clandestinos, el habeas corpus de Chachapoyas, que no recuerdo el nombre, pero que se los puedo pasar al rato, si me escriben a mi número, eh, te deja esa puertita abierta, porque analiza un caso de una menor que denunció tocamientos y violencia familiar también, porque le agredió el- su padrastro y al final policía va y por una lesión que vio en la menor y aparte porque por la lesión más que todo hace la detención por sindicación, pero el juez hace un dicho de paso o viter dictum, como se dice en latín, son famosos dichos de paso, cuando el juez no es parte del tema, pero lo dice y que no aporta nada a ese caso en concreto, deja constancia en su resolución de que en que las declaraciones de las víctimas, de acuerdo al acuerdo plenario 2005, pueden ser válidas con más razón, para ejecutar una detención, ¿no? Entonces, ese habeas corpus te traslada lo que hoy en día la jurisprudencia piensa. Los jueces, lo primero que van a decir, no, en estos casos, no, sí es válido porque es un delito clandestino, pues. Es lo que te dicen. Pero a ver, en otros casos, a ver, tú le vas a decir, no, pero yo la ley no me he leído y lo primero que va a pasar es que te van a hacer lo mismo que pasó en Canchis. Exacto, exacto, Galaxy. Pensando en la racionalidad de la medida o la decisión que se adopta. ¿Ya? Y miren, y va a pasar si en un caso de robo, hurto, cualquier delito común, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en Canchis. Comisario fue, detuvo por sindicación, caso creo que era peligro común. Y el juez que le dijo, no, fundado de habeas corpus, está mal, detención arbitraria. Ya, entonces, o sea, eso es lo que va a pasar y de suerte que en ese caso no, creo no cursaron copias de inspectoría, pero, eh, pero puede ser el caso y ahí veremos un proceso penal en contra de un policía y el policía tendrá que, obviamente, contratar su defensa particular, ¿no? Porque la verdad que no es por hablar mal de la defensa, ya saben qué, pero obviamente que va a tener que, en ese proceso denunciado, va a tener que decir. ¿Qué cosa? Como dice el libro de Felipe Villavicencio, yo me encontraba en un error de prohibición. ¿Qué cosa? A la norma, ¿no? Me encontraba en un error de prohibición a la norma.
porque yo entendía la norma de esa manera, porque mi jefecito nunca en las charlas me dijo cómo había que aplicar este artículo 259 numeral 3. ¿No es cierto? Tantas charlas que hacen. Solamente quieren el acta nomás de instrucción. Ya, y con eso ya. ¿Mm? Pues yo siempre sugiero, cuando participen en esas charlas de instrucción, dejen constancia. Mi mayor, disculpen, en esta charla quiero dejar constancia de que tengo una duda y planteenle esa duda. ¿Cómo se aplica esto realmente? ¿Para qué? Para que ese mayor agarre con un oficio, un informe, le pida asesoría jurídica que interprete y que ellos hagan una interpretación que se llama institucional y que te diga cómo cumplir esos artículos que son ambiguos, como el 259 numeral 3 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así pasó, ¿no me creen? Así pasó con las papeletas de tránsito. Eso fue exactamente lo que sucedió con las papeletas de tránsito, que se ponían, ¿se acuerdan? En comisarías, en la ciudad, ya. Hubo un mayor, y creo que fue acá en Tacna, yo soy de Tacna, eh, pidió a la región policial, por favor, dime cómo, o es esto o es el otro. Y emitieron un informe de la DIRCEBI, eh, se fue a asesoría legal emitió un dictamen que no es vinculante, pero sirve como criterio, y con eso un general tomó la decisión y dijo, no, a partir de ahora ninguna ciudad me pone papeletas. Y bueno, eso se está replicando ya en varias regiones policiales. Ya acá en Tacna, por ejemplo, papeletas en comisarías ya no existe ya. Por ahí me llamaron hace tiempo, me dijeron, bueno, hace poco me llamaron, un capitán me dijo, este, capitán X me dijo, oye, acá en tal lugar todavía siguen poniendo la CIAT. Es más, inspectoría nos sigue pidiendo las, ¿qué hemos hecho con esas papeletas? Increíble, ¿no? Es por eso, porque hay una ambigüedad normativa y el pobre policía tiene que estar padeciendo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo interpreto? ¿No? Ese es lo peligroso, ese es lo realmente peligroso. Cuando la ambigüedad se deja ahí, pues, ¿no? Se deja ahí al aire. Ese es lo peligroso. Pero bien, entonces, ¿qué sucede, chicos? Que el policía hoy en día tiene que cumplir su trabajo, ejecutar, representar al Estado, a la fuerza coercitiva inclusive, representar al Estado, eh, realizando detenciones, controles de identidad, representando, o sea, como funcionarios públicos, tiene que tomar decisiones. Y cuando toma una decisión bajo el principio de autonomía funcional, bajo el principio, este, yo particularmente, yo estoy trabajando un tema, eh, cómo demostrar de que existe un principio de criterio policial. Lo estoy plasmando, estoy trabajando, lo estoy investigando para poder ofrecerlo a la comunidad jurídica. Entonces eso va a ser quizás también un texto muy importante. De esa forma se construye la ciencia policial mucho mejor. Entonces, el policía tiene criterio, tiene cierta discrecionalidad. ¿Por qué? Porque miren, hay una jurisprudencia muy bonita. Miren, acá se las voy a leer. A ver, un ratito. Vamos a verlo acá. Hay una jurisprudencia muy bonita que habla sobre, mira, es el expediente 1761-2008. Mire, yo toda esa información se las paso, no hay problema. Voy a poner acá mi número, ¿ya? 40 70 0751. A todos siempre me agregan, yo les escribo ahí de manera personal. Todo lo que sea académico, bienvenido. ¿Ya? Bienvenido. Con toda la confianza del mundo. ¿Ya? Miren, este es un expediente muy antigua, desde el año 2008, pero miren lo interesante que tiene este expediente. Eh, este expediente 1761-2008, en el fundamento jurídico 14, dice lo siguiente: si bien la vinculatoriedad, o sea, la obligación de obedecer una jurisprudencia, ¿no?
esa vinculatoriedad de la norma fundamental, exige, la norma fundamental se refiere a la Constitución, dice que exige, ¿qué cosa exige? Que los sujetos obligados, ¿quiénes son los sujetos obligados a obedecer la norma, la Constitución? Todos, todo ciudadano peruano, todo peruano, extranjero, todos los que estén en suelo patrio peruano, ciudadanos, poderes públicos, poderes, todos, ya, instituciones, todos son los sujetos obligados a cumplir la norma fundamental. Y dice, ¿no? Si bien se exige que los sujetos obligados, a fin de efectivizar, o sea, el respectivo contenido constitucional, deban realizar ejercicios interpretativos, tal interpretación siempre debe tomar en consideración aquella realizada por los intérpretes especializados y autorizados. En definitiva, para interpretar y controlar la Constitución. O sea, te está diciendo, ¿ya quiénes son los intérpretes especializados y autorizados? El Tribunal Constitucional number one, ¿no? La Corte Suprema, claro, Galaxy, exacto. Oye, Galaxy, ¿cómo? Pon tu nombre ahí para... Bueno, está bien, te conozco como Galaxy A32. Exacto, querido amigo. Exacto. Entonces, o sea, eh, se debe tomar en consideración esos criterios. No necesariamente que diga esta jurisprudencia es vinculante. No, son criterios. Y es por eso que cuando haya criterios ambiguos, como hay bastantes casos, ¿qué debe hacer la policía? Debe decidirse por aplicar una u otra, pero tiene que hacerlo. ¿Y cómo? Haciendo una interpretación institucional. ¿A través de qué? De sus canales de interpretación, que son asesoría legal del policía. Gustavo Zabaleta. Es como la aplicación del control difuso. Bueno, o sea, claro, gráficamente parece algo así, ¿no? Pero sí, sí, o sea, gráficamente, sí te entiendo por lo que tratas de decir. Pero se dan cuenta, o sea, todos pueden interpretar ciudadanos. Es más, yo les digo algo, un ciudadano cuando ejecuta creo que es el 260, el arresto ciudadano, ¿qué hace el ciudadano? Porque lógicamente el ciudadano no conoce al revés y al derecho la norma, pero sabe que existe, dice, ha escuchado por ahí que sí, puedo llevarlo a la comisaría y entregarlo, dice, ¿no? ¿Interpreta o no interpreta? Interpreta. El ciudadano interpreta con mucha más razón y obligación de interpretar el policía. Y tiene que hacerlo con razonabilidad. ¿Te das cuenta? Razonabilidad. Y la razonabilidad, queridos amigos, no es una ley, no es una sumatoria de uno más uno, dos más dos es cuatro. La razonabilidad es algo que, que se controla caso por caso. Es por eso que el juez, cuando evalúa el caso, la intervención de un policía, lo hace caso por caso. A ver, este policía, ¿cómo actuó? ¿Fue razonable o no? Por ejemplo, ese caso ahí no es un poquito la dogmática, el caso de ese policía ¿se acuerdan? El caso del policía que disparó a un microbusero de una Custer que era venezolano, malcriado el pata. ¿Se acuerdan o no? Que se pasó la luz roja, un águila creo que era, ¿no? El águila. Que la intervención, claro, sí fue legal porque se pasó la luz roja y obviamente tiene que prevenir el delito de qué, de conducción en estado de ebriedad, probablemente. Hasta ahí todo bien. El tema era la legítima defensa que aplicó el policía, ¿fue razonable o no? Porque sí, y murió la persona. Entonces, ¿fue razonable o no? Particularmente yo no creo que fue razonable, yo tampoco. Igual, coincidimos, Galaxy. ¿Por qué? Porque dice
uno de los requisitos de la legítima defensa que tienes que, no tiene que haber otra opción para evitar el riesgo, porque como policía, todos los policías tienen postura de garante, tienen que garantizar de que sus actuaciones no creen, anden creando riesgos no permitidos. Entonces, como dice el libro de Villavicencio, por ejemplo, dice que tiene que ser la última opción. Si hay otra opción de poder evitar ese atropello que dicen que ha ocurrido, que le ha rozado la rodilla, no sé qué, algo así. Si la opción era retroceder y se acababa el asunto, no había necesidad de utilizar el arma de fuego. Con más razón, si dentro de ese vehículo habían pasajeros. Entonces, ya, te das cuenta. Ya, por eso a mí me funan. Por eso cuando yo hablo, yo lo analizo no como apasionamiento, lo digo como va a pensar un juez, ¿no? Entonces, miren, eh, ese tema aplica la razonabilidad. El policía toma su criterio. Bueno, ¿es razonable? No, no es razonable, no. Y es por eso que esa razonabilidad, ¿cómo se entrena? Aquí en estos espacios de doctrina policial. Eso se entrena, señores. Y por eso que la policía debe ser especializada. No puede estar un día un policía en tránsito, otro día en investigaciones. eh, no, no se puede. Yo no sé, por ejemplo, yo se los confieso, este es un espacio entre nosotros nomás, ¿no? No estamos abiertos al público. Yo no sé qué hago trabajando en carreteras, por ejemplo. Y mi especialidad dice clarito, investigación criminal. Tengo todo lo que es investigación criminal. No tengo curso de carreteras, pero estoy en carreteras. Pero te das cuenta, o sea, esa razonabilidad se entrena. Si a un policía que trabaja siempre en el área de drogas, él sabe al revés y al derecho el mundo de las drogas. Puede aplicar la razonabilidad con mayor eficiencia, con mayor objetividad, ¿no? Los policías de calle, las águilas, igual, intervenciones en calle, todo eso. O sea, ¿te das cuenta? Eso es la razonabilidad. Y eso, miren, miren lo que hemos tenido que terminar hablando para hablar de si el policía cumple la ley o la jurisprudencia, porque es muy, muy interesante. Y por ejemplo, Galaxy nos dice, también porque pasarse la luz roja no es delito, es una falta administrativa, no había necesidad de hacer todo lo que hizo para la detención, si el fin es aplicar la papeleta. Claro, pero igual, bueno, o sea, eh, bajo un criterio de que se pasó la luz roja y puede estar borracho, qué sé yo creo que sí, válido que el policía lo haga y lo intervenga. Pero igual, ¿no? O sea, hay criterios, bueno, no sé. Ahí sí ya no me meto a opinar. Nadie sabe lo que ha pasado realmente ahí en La Pampa, ¿no? Pero sí, desde una crítica objetiva, el uso de la legítima defensa y no fue, pues. Pero ya, bueno, no, no, no es mi tema, legítima defensa, nada que ver. Por ahí vi a los abogados que salían a hablar, ¿no? Hay uno de chalequito rojo, un poquito de, bueno, mejor no, porque todavía sigue en actividad, mejor no hablo. Eh, y bueno, eso, ¿no? Entonces, para poder hablar de la retención, tenemos que, nosotros tenemos que saber, ¿no? Que obedecemos primero la ley o la jurisprudencia. Entonces, y es así. Entonces, miren, la retención, me gusta mucho el texto del capitán Gerardo Chajaya, porque desarrolla, pues, bastantes las formas de la retención, ¿no? Muy interesante. ¿Ya? Hay retenciones con ciertos fines, ¿no? Fines de pesquisa, eh, por control de identidad. Y ahí viene el tema, ¿no? La retención por control de identidad. ¿Cuándo lo retienes por control de identidad? Sobre todo, yo sé que hay un curso, bueno, hay una asignatura dentro de este curso que habla sobre el control de identidad, pero no está de más tocar el tema ya que, no sé, eh, eh, creo que es necesario. eh, Tocar un poquito ese tema, vale, como dice, se me quedó el español de vale. Eh, Miren, el control de identidad, la retención por control de identidad, es un poco problemático a partir de los criterios que han salido en la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional,
A ver, ¿alguien ha leído por ahí algo sobre estos problemas que suceden con el control de identidad, la retención por control de identidad? Para empezar, yo les pregunto a todos ustedes, ¿se puede retener por, para averiguar requisitorias? O sea, si un juez viene y dice, señor policía, ¿por qué lo retuvo? No, para averiguar la requisitoria. ¿Eso es correcto o es incorrecto? ¿Qué dicen, chicos? ¿Correcto o incorrecto? No es correcto. Paredes, adelante, Paredes. Paredes levantó la mano. Adelante, te escucho, Paredes. Sí. Buenas noches, mi catedrático. Hola, Paredes. Eh, ¿Qué tal, mi catedrático? Saludos desde Tarapoto, San Martín. Ay, ay, ay. Con relación a su pregunta, a ver, a mi parecer, si se puede retener a una persona para tratar de ver si tiene una requisitoria. Creo que no se podría hacer eso porque, a mi parecer, al ser el 205 una medida limitativa de derecho, tú le estás privando de su libre tránsito. Y el 205, ¿qué es lo que nos dice? Que solamente tiene que ser con fines de averiguación de un hecho punible o, no me acuerdo, el otro concepto que lo Para tiene dentro de prevenir un sus delito, numerales. para Ajá. prevención, A ¿no? mi parecer, creo que no sería lo correcto. Bien, bien, Paredes. Este, es muy buena excelente tu respuesta. Y mira, no solamente eso, ¿no? O sea, para ver si tiene requisitorias, hay muchos, y me incluía yo, pensaba de que en el lugar tú le pides el DNI ya de manera motivada por prevención de un delito o por averiguación de un hecho punible, le pedías el DNI a la persona y le pasabas, ¿qué le pasas? Hasta ahorita se hace, ¿ah? ¿Qué le pasas? Requisitoria, ¿no? Ahí en tu celular agarras y le dices un ratito, vas a ver si tienes requisitoria. Bueno, particularmente, y eso lo dejo abierto, ¿ya? Eh, yo no he leído hasta el momento una norma, menos el 205, que diga realiza la comprobación de requisitorias en el lugar donde lo intervienes. No, yo no he leído. ¿Dónde dice eso? No dice. Estamos hablando la verdad, pues, ¿no? El problema es el legislador o el policía, o los jefes, ¿no? Pero no dice, pues. No dice la norma, oye, controla, si te da su DNI, pásale pantalla. No dice. Dice solamente cuándo puedes controlar la requisitoria, cuando recién lo llevas a la comisaría. Y para llevarlo a la comisaría es porque no tiene DNI. Por esa razón lo llevas a la comisaría. Ya, recién en la comisaría, dice el 205, ahí puedes verificar sus posibles requisitorias. Bueno, eso puede ser interpretable, pero no he visto interpretación alguna que diga que puedes hacerlo en el lugar, ¿no? A ver, nos dice, la retención sería una consecuencia de secuencia de la intervención por control de identidad. Ahora la requisitoria viene por la existencia de una orden de operaciones. Oiga, y eso, Gustavo, es interesante. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, yo una vez he leído una orden de operaciones, X, ya, no vamos a decir, pero yo he leído prácticamente algo así, ¿no? Vayan y verifiquen requisitorios, ¿no? Y a veces se pasan ahí y ponen de manera general, ¿no? Y bueno, hay algunas órdenes de operaciones que ponen de manera general y te dicen, en pocas palabras, la orden de operaciones te dice, cumple las normas, cumple el 205, bueno, el control de identidad, todo conforme a ley te dice. No te dice, no te especifica, ¿no? No vas a hacer exclusivamente requisitorias. Claro, te dice requisitorias sí, pero se entiende que es como consecuencia de una intervención por control de identidad. Conforme a ley, te dicen. Por eso, o sea, hay como que se lavan las manos, ¿no? Y eso a veces se malentiende. Dicen, no, estamos operativos. Hay orden de operaciones, operativo de requisitorias, pues. Y hay varios casos donde al juez le han contestado así.
Entonces hay varios, hay varios. Entonces esa retención eh, no es de acuerdo a derecho. Y lo que va a hacer un juez o un abogado de la parte afectada, lo va a denunciar al policía, pues. Lo va a denunciar. De ahí, de ahí me están llamando, para asumir la defensa. Pero ese es un problema, ¿no? La retención por requisitoria, ¿no? Y hay un expediente sobre eso, ¿no? O sea, hay un, hay un caso que habla sobre las requisitorias. Es a ver, claro, ajá. A ver, lo tengo aquí, se lo voy a pasar. A ver, un momentito, porfa. Ya. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 1039-2025, sala primera del año pasado, de agosto del año pasado, hace un año. Ah, el caso de Ciro Cancho, pues, de ese abogado Ciro Cancho, no sé si han escuchado, ¿ya? Ese es el caso, ¿ya? Fue intervenido, ¿no? Todo, por control de identidad. Él dijo que su DNI lo tenía en su casa y el policía dijo, no, pues vamos a la comisaría, no voy a ir hasta tu casa, le dice. Entonces pasaron como 56 minutos aprox y él, como él es abogado, presentó un habeas corpus, al toque nomás. Y al rato nomás se presenta el juez, tiempo récord. ¿Ya? Entonces el abogado decía que le han recortado su libertad porque, para empezar, los policías no se han identificado debidamente, no le han dado las las facilidades para exhibir su DNI, ¿no? Y entonces el policía, más tonto pues, ¿no? El policía le dice al juez, eh, sí, sí, señor juez, yo pedí el DNI a todas las personas sin distinción, ¿ah? O sea, por si acaso, no es por él, ¿ah? Es sin distinción, a todo mundo. Gracioso, pues, porque no puedes hacer eso, pues, ¿no? Entonces, el policía decía eso. Además, decía, eh, eh, el acta de control de identidad se pudo constatar que la intervención, así decía, ¿no? Que la intervención se hizo en mérito a una orden de operaciones y que se trataba de un operativo para requisitoria vigente. Hay muchos casos, los hacen formar y le dicen, a ver, señores, vamos a hacer operativo, a ver, requisitoria, o sea, un requisitoriado y se va, ya, así, yo soy así, ¿ah? Yo soy así, yo soy jefe y soy así, ya, el que me trae una requisitoria ya se arranca, ¿sí o no? ¿Para qué? Para producción y todo eso, ¿no? Ahí están trayendo pues requisitorias por omisión a la asistencia. Bueno, legalmente eso no se puede. ¿Ya? Y esto es lo que pasó. El policía, en este caso de Ciro Cancho, dijo eso, ¿no? El, que le habían dicho que era un operativo para ver requisitorias vigentes. Entonces el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? No, eso no justifica el control de identidad. Es más, en este caso dice el tribunal que se le debe otorgar al ciudadano las facilidades para exhibir su DNI y, y que es una obligación prácticamente darle las facilidades, ¿ya? Mm, eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque puede traer una ventaja a la delincuencia, pues, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque a partir de este caso de Ciro Cancho, varios abogados salieron a decir, sí, que ahora los policías no pueden llevarnos a la comisaría, que tienen que darnos las facilidades. Si está midiendo ahí en mi casa, pues. Pero imagínate que sea pues, de verdad estás previniendo el delito,
todo bien, lo motivas bien, aparentemente el señor está vinculado a un hecho delictivo reciente, o va, es más, es un marca que tiene en su bolsillo un mapa de una casa que va a asaltar próximamente por el lugar, ¿y qué hace? No, mi DNI está en mi casa. Sí, sí, acá en mi casa, acá está, acá a la vuelta, vamos acá a 2 cuadras. No, vamos a la comisaría, le dice el policía. No, es que ya el abogado Ciro Cancho ya se peleó la vez pasada con ustedes y el juez le ha dicho que no, pues tienen que llevarme a mi casa. Ahí también ahí. Si no, los denuncio, ¿ah? Imagínate, o sea, a ese punto, ¿no? Ese criterio se malentiende, ¿no? Entonces, ahí evidentemente no se debe malentender eso. Por eso siempre digo, ¿no? Hay dichos de pasos que existen en las sentencias del Tribunal Constitucional que no aportan al caso en concreto. A veces lo dicen de más, son dichos de paso, o viter dictum, como se dice en latín, ¿ya? Entonces, claro, Galaxy, a veces los policías no tienen criterio, les muestran en foto en el celular y exigen el físico. ¿Podrían ser razonables? Sí, también, también, claro, claro, Galaxy. Pero miren, pero dense cuenta, pónganse el ejemplo de verdad, un marca que está haciendo reglaje a una casa y tiene ya, o un ratero va a saltar una tienda y tiene una tienda que tiene valorizada en bastantes productos muy caros, una tienda de relojes, qué sé yo, y tiene un mapa de que le han soplado, un cómplice le ha dicho, oye, acá el, tú vas a entrar por acá y le hace un croquis, y cómo va el policía, le va a decir, ya bueno, tú ven ahí, no, pero voy a ir a mi casa primero, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esa no se debe entender de esa manera. El policía, pese a que exista este razonamiento del tribunal, no significa, no se debe entender como que el policía no puede, eh, está obligado a llevarlo a su casa. No se debe entender así, muchachos. ¿Sabe por qué? Porque, claro, con razonabilidad, con criterio justificado y motivado de que si ese ciudadano corre el riesgo, se va a su casa, corre el riesgo de que pueda ocultar algunos bienes, no sé, qué sé yo, este, obviamente no es tu deber darle esa facilidad de ir a su casa a traer su DNI. A mí me pasó algo así mi primer día de policía. Primer día me mandan un operativo. Este, y resulta que el chofer estaba en estado de ebriedad, pero ciertamente sano. Primer día de policía, me llevan, me dicen, súbete al carro y llévalo a la comisaría. En el camino me dicen, ¿sabe qué, jefe? Voy a sacar mi licencia, está adentro, en mi casa. Y yo, no, vamos, vamos, no, no, y él manejaba y me lleva a su casa, y bueno, yo, inocente, se metió a la casa, esperé rezando como, la verdad que 1 hora estaba ahí rezando, reza y reza, y dije, "Pucha, ya me van a dar de baja mi primer día, menos mal salió el señor, no sé, habrá tomado bastante agua, qué sé yo, pero vamos al riesgo, ¿no? El riesgo que existe. Entonces no se debe entender de esa manera. Hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional como este que dice que es una obligación llevarlo hasta su casa. Eso nunca se va a ver, nunca va a ser absoluto. ¿Por qué? Porque hay casos justificados y motivados de que la peligrosidad, el riesgo que existe, se sobrepone a esto, ¿no? Es razonable. Y yo sé que un juez no va a titubear en decir, darle la razón al policía. No hay ningún problema, ¿no? Entonces son casos que recién se están viendo en la jurisprudencia, ya hay más abogados que se están metiendo a temas policiales, ¿no? Y todo eso. Ya, entonces, así, hay retenciones de un aplicativo vinculado a RENIEC. Sí, pues claro, todo eso es logística, estimado Paredes. Pero dense cuenta, hay bastantes criterios que a veces parecen eh, cambiar las reglas de juego, pero no, o sea, siempre la motivación que siempre se exige en cada intervención es el punto de quiebre de cada intervención, de quiebre para bien o para mal, ¿no? Si se motiva bien la intervención, bien. Ya, entonces, pero eso seguramente lo van a hablar más en el control de identidad, en el tema de control de identidad. Víctor, por ejemplo, nos dice, si un policía me pide mi DNI, ejemplo,
Si hay una buena motivación, pero pese a ello me niego a identificar, estaría cometiendo delito de resistencia a la autoridad. Para empezar, resistencia no, pero sí desobediencia, que esto es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, son dos conductas diferentes dentro de un mismo tipo penal. Sí, mi estimado Víctor, sí comete delito de desobediencia a la autoridad si se niega, porque hay un pronunciamiento también del Tribunal Constitucional muy debatido, muy problemático, que donde un patita se negó a identificar, ¿no? Y la cosa que el Tribunal Constitucional dice, no, si, si esa persona, a ver, lo tengo acá mejor, se los cuento ya. Mejor se los cuento. Hay otro del tribunal que dice que solamente 5 segundos necesitas para identificarlo. Gracioso el tribunal. Pero son casos que resuelven, pero no, eh, son dichos de paso. Siempre digo eso, son dichos de paso en resoluciones donde resuelven un caso en concreto, pero se animan a dar un argumento que no tiene nada de aporte al caso en concreto. Y resulta que muchos lo tergiversan y entienden que ahora es así, ¿no? No, es así. A ver, acá lo tengo. Ese caso, el control de identidad. ¿No? Dice el expediente 00413-2022 del Tribunal Constitucional, dice que si el intervenido se niega, dice, a mostrar su DNI, corresponde denunciarlo por resistencia o desobediencia a la autoridad, pero no corresponde enmarrocarlo, dice, ni conducirlo a la fuerza a la comisaría. Claro, porque en ese caso, sí la intervención policial fue mala. Ahí, en ese caso, sí fue mala la intervención. Ya, pues ahí sí, pero acá también comete un error del tribunal en dar un dicho de paso que sea malentendido, como que se está generando nueva jurisprudencia y que a partir de ahora ya no se le puede detener a una persona que se niega a identificarse. Nada que ver. Es que hay que leer completa la resolución, hay que entender lo que dice el tribunal, ¿no? Completita, hay que leerla toda, ¿no? Entonces, eh, este era un caso, el tribunal se pronuncia sobre este caso que la intervención policial fue mala, no había motivación, no había nada. Entonces, por eso dice, en ese caso, a lo mucho que podías hacer era denunciarlo, pero no llevarlo a la comisaría. Y ahí dice, ¿no? Solo se tenía que denunciar. Y es más, dice, no puede la misma autoridad convertirse en facilitadora de las propias condiciones que conduzcan a un flagrante delito y luego detener en base a ello, dice. O sea, la policía no puede generar. Sí, eh, sí, Galaxy, hay que distinguirlos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Un precedente vinculante es obligatorio y la jurisprudencia puede ser vinculante o no vinculante, obligatorio o no obligatorio, pero más allá de eso es que obtener en casos de ambigüedad o de que algo que no se entienda, como estos casos que generan debate, que obtener una interpretación institucional. Es lo mínimo que se debe exigir como policía. Habiendo tantas sentencias del TC, este, claro, a ver, dice, por servicio, ¿podría repetir cuál es el número de la sentencia del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial? Es la 00413-2022 del Tribunal Constitucional. Ya igual, yo les voy a poner acá, yo tengo bien didáctico, les voy a enviar, no se preocupen, 940-70-0751. Me agregan, me escriben, yo les envío ahí tengo unos afiches bien bacanes como para que lo entiendan bien fácil, ¿ya? Eh, y así, entonces, miren, eh, a ver, con el control de identidad, esta sentencia dice, no debes de llevarlo a la comisaría ni amarrocarlo, puedes denunciarlo. Pero ya, si entendiéramos así, ¿cómo lo vamos a denunciar si no sabemos su nombre? ¿No? Sí, sí, lógico, no tiene lógica eso. Es que claro, es que el tribunal se refería, pues yo lo he leído completa, se refería al caso en concreto, a ese caso, a ese policía que no motivó su intervención, hizo mal su trabajo. Ya, pues ahí sí, pues. Pero claro, uno lee la partecita que dice eso y por ahí que
empiezan a divulgar en TikTok, a decir, no, no, ahora los policías no pueden, este, enmarrocarlos ni detenerlos por desobediencia. A lo mucho pueden denunciarlos. Es ilógico, no tiene lógica. Dime, mi estimado Paredes, desde Tarapoto. Sí, te escucho, mi estimado Paredes. Ya, quiero consultarle entonces con relación al ejemplo que usted acaba de hacer. Entonces, esa intervención que hicieron los efectivos policiales no hubo una motivación objetiva, es por esa razón que han sido denunciados. Pero si hubiera sido una motivación objetiva y plasmada dentro de su acta, y esta persona, dentro del control de identidad del artículo 205, eh, niega identificarse, entonces sí procede la detención por un tema de desobediencia. Claro que sí, totalmente. Excelente, Porque excelente. cuando hablamos de desobediencia a la autoridad, justo hace unos días estaba dictando esa clase en LP Pasión por el Derecho, desobediencia al policía. Se exige de que se desobedezca una orden legalmente impartida y una orden que pueda ser verbal o escrita. Y una orden que, que sea verbal o escrita, pero que además esa orden sea en el cumplimiento de la función, ¿ya? Cualquier autoridad en realidad. Pero si hablamos de la policía, tiene que cumplir su función y en ese cumplimiento genera órdenes y si esa orden se transgrede, no se obedece, comete el delito de, en primer lugar, en primer lugar, comete una falta. Si es que esa falta no trasciende, no genera un daño al bien jurídico protegido, que es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, si es que no lo afecta, porque para afectar tendría que haber una lesividad, por ejemplo, de que, eh, a ver, el policía está intentando ya una hora pidiéndole su DNI y este le dice CTM, CPP, de todo y además de eso, ya la policía le está generando un problema porque tiene que intervenir en otros lados, hay un perjuicio. Entonces ahí existe desobediencia a la autoridad. Y es más, si es inclusive, si esta desobediencia es activa, o sea, se convierte en resistencia. ¿Qué es la resistencia? Puede ser pasiva o activa. Pasiva si me quedo quieto un rato, una o 2 horas y no obedezco. Denme la llave del vehículo, no obedezco. Eh, y una resistencia activa podría ser, por ejemplo, un codazo un empujón al policía. Cuando el policía lo quiere trasladar, eh, lo empuja, pero no le genera mayor lesión. Bueno, ese es un tema bien, bien interesante, la desobediencia y la resistencia, que la pueden encontrar en YouTube, ahí en LP, pone mi nombre y sale la clase completa. ¿Ya? No vamos a entrar tanto a ese tema porque hemos venido a hablar de retenciones, pero sí, por control de identidad, si se niega a, a dar su documento eh, y si la finalidad era prevenir un delito y si no está previniendo el delito por culpa de esa desobediencia, comete delito de desobediencia, desobediencia a la autoridad, ¿ya? Eso sí, no hay ningún problema, cumple con los requisitos. Inclusive las órdenes pueden ser verbales, ¿ya? Ahí hay bastante. ¿Se acuerdan que sucedió con el caso de la señorita Lady, esa del microbús que no quiso pagar su... Se habló bastante de eso. Ahí tiene un video muy interesante el capitán Gerardo Chajaya también sobre ese tema. Pero así, queridos amigos, entonces se dan cuenta que el control de identidad, la retención por control de identidad debe ser motivada eh, y quizás hay mucho que hablar de este tema de control de identidad, pero no puedo meterme tanto a ese tema. A ver, disculpe, ¿cuál sería el bien jurídico protegido en el de desobediencia y resistencia a la autoridad para que cumpla sus presupuestos? Ah, excelente, Gustavo, muy buena pregunta. Y ahí viene, se lo voy a explicar. eh, Primero con Gustavo, mira, el tema de... Bueno, Gustavo, te dejo un ratito,
para terminar con el tema de Víctor, porque dice, ese ejemplo que usted da, si él se niega y hay motivación, se convierte en delito. En el tema de la documentación se le debería hacer entonces su acta de detención y lectura de derechos. Claro, o sea, si se niega y hay motivación, todo legal, claro, desobediencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, no hay duda alguna, pero bien motivado, ¿no? O sea, y ahí viene el tema de que la motivación de la intervención tiene que ser razonable. Y esa razonabilidad se tiene que entrenar en unidades, por unidades especializadas. Por ejemplo, si tú trabajas en el aeropuerto, tú sabes qué cosas te causan sospecha, ¿sí o no? Y esa sospecha tiene que ser razonable. Si una persona está nerviosa, está tomando agua y no para de tomar agua, ¿qué podemos pensar? Que tiene ovoides, ¿sí o no? Si una persona está por la zona fronteriza de Tacna, pero su ubijeo es de, no sé, de Huánuco, y hay otros, está cargando una mochila quizás por pasos no autorizados, ¿no? Por ciertas zonas, eh, te genera sospecha. Eso se llama perfilamiento, ¿no? Pero eso tiene que ser razonable, se tiene que entrenar. Esa motivación, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero esos son otros temas. Me gustaría hablar, de verdad, que me estoy metiendo a otros temas que no me puedo meter. ¿Ya? Volvemos, miren. Y terminamos con este tema del bien jurídico del delito de desobediencia. Muchos dicen, yo escucho hablar, generales, coroneles, abogados de policías, un montón. Siempre dicen, eh, el principio de autoridad, dicen, ¿no? Sí, el principio de autoridad se está desquebrajando, dicen. En la doctrina, en nuestro Estado constitucional de derecho, la investidura no es un bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido hoy en día del delito de desobediencia a la autoridad y policial es el correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Eso es todo. Ya ahí lo pueden ver en mi clase, ahí la que tengo en LP explicando más sobre ese tema. Pero saquen de sus cabezas el tema de principio de autoridad. Por lo menos desde la posición doctrinal, jurisprudencial, la actualidad, en LP, mi querido Víctor, LP. A ver, se lo va a pasar, creo ya. Vamos a estar buena gente acá, regalones. Y así, o sea, hay muchas cositas que a veces yo veo pues en TikTok, ¿no? En la jungla del TikTok, este, paran hablando del principio de autoridad y a veces como que esos son criterios desfasados, ¿no? Ya no se debe utilizar. A ver, acá tengo este de aquí. Ya, este de acá, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Ya ahí está el link, ya, ahí está, acá. Ya, entonces, así queridos amigos, Nelson, te escucho. Adelante, qué gusto. Adelante, Nelson, ¿cómo estamos? Nelson, ¿cómo estamos, querido amigo? Ha levantado la mano Nelson, creo. Ya bueno, seguramente se le ha pasado, ha levantado ahí, de manera equivocada. Bueno, miren, seguimos hablando. Ah, Nelson, ahora sí. Dime, Nelson, te escucho. Creo que no está activado tu micro, creo. No se escucha. Pero tranquilo, te esperamos. Si es que no puedes activar tu audio todavía, pruébalo y en cuanto ¿Por ahora lo me escucha? solucione. Ahí está, ¿Me ahora sí, escucha? excelente. Allá. Sí, perfecto. Sí, buenas noches, saludos a su cátedra. En realidad quería hacer una consulta con relación a lo que es retención. Si bien Sí, cierto, ajá. en lo que es la retención, prácticamente se podría actuar como policía en tres casos. Una es con prevención del delito, la otra es con fines de pesquisa y la otra es por condosaje etílico. Así Eso es. lo entiendo claramente, pero sin embargo, eh, he visto en caso de violencia familiar, se habla, por ejemplo, de cuatro tipos de violencia familiar. Una es agresión física, psicológica, patrimonial y sexual. Con relación a lo que es
psicológico dentro de una flagrancia, porque la flagrancia hablamos dentro de 24 horas del hecho Ajá, suscitado, sí. en sus diferentes llamados flagrancia. eh, en este caso, los oficiales indican que cuando hay un hecho de violencia psicológica, se tiene que retener. Y ese criterio bajo que yo no comparto, porque la ley, cuando hablamos de retención, habla de tres tipos de retención, ¿no? En este caso, como le vuelvo a decir, uno es con prevención del delito, otro es con fines de pesquisa y la otra es con fines de dosaje etílico. Quisiera en ese contexto, doctor, nos aclare, por favor, o me aclare personalmente la pregunta que le estoy realizando. Chévere, chévere, Nelson. Sí, justamente ya teníamos que entrar sí o sí a ese tema. Nos hemos desviado un poquito, pero te das cuenta cómo interesante se vuelve la conversa. Pero mira, o sea, en realidad, en el caso que tú me comentas por violencia familiar, en realidad, es que la retención es una sola, ¿no? Eh, la retención está especificado en algunos artículos, por ejemplo, a ver, el control de identidad, hay un tipo de retención ahí. El otro es eh, por, para practicar algún examen de alcoholemia, ¿no? De aire aspirado, ese es otro. O como tú mismo dices, también has encontrado algunos tipos, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en los casos de violencia familiar, pero eso se ciña a qué tipo de retención, ¿dónde está la base legal? Eh, la única base legal que encuentro en un delito de, de- de violencia familiar, si no es en el lugar, porque en el lugar hay otro artículo que habla sobre retención para pesquisas en el lugar, el otro tipo de retención sería control de identidad. Vamos de nuevo al control de identidad, porque si es que hay una denuncia por violencia psicológica, y se sabe, pues no se tiene resultado, no, tampoco es necesario. Lo único que uno puede hacer es hacerlos comparecer, otorgarles su citación, si es que no tiene certeza de que hay un delito flagrante, darle su citación y hacerlos comparecer, como dice la Corte Suprema. Creo que, claro, la Corte Suprema dice que en caso de duda, de flagrancia, mejor conviene hacerlo comparecer a la persona, ¿no? Entonces, y para hacerlo comparecer, bueno, lo puedes llevar por control de identidad en el marco de la averiguación de un hecho punible, ¿para qué? Para darle de repente sacarle sus huellas, qué sé yo, o sea, aplicar el 205, ¿no? Pero igual tendría que ser motivado, porque lo correcto es que en el lugar hay gente que no quiere ir voluntariamente a la comisaría, hay gente que dice, no, no, acá me quedo, ¿no? Entonces, y te muestra su DNI en el lugar. Lo correcto es darle una citación, por eso siempre es bueno llevar citaciones, saber que señor presidente es el día de mañana. Usted está siendo citado para que comparezca a esta dependencia policial porque se va a iniciar la investigación por violencia psicológica. Si es que no hay los medios suficientes para acreditar que estás en flagrancia. Eso es lo correcto, ¿no? Hay un tipo Nelson, ¿volviste a levantar la mano o es la mano que ya habías No, no, levantado? sí, le estoy escuchando, doctor. Ya, bacán, bacán, excelente. Entonces, mira, hay otro tipo de retención que es para pesquisa, que es el artículo 200, a ver, el 209. ¿Ya? El artículo 209 te dice que hay una retención para pesquisa. Los que pueden revisar ahí el código, revisen el artículo 209, te dice que la policía por propia iniciativa, dando cuenta al fiscal o por disposición de este fiscal, cuando resulte necesario practicar una pesquisa, que en realidad la pesquisa es diligencia, pues, ¿no? Un acto de investigación, siempre en tanto y en cuanto lo puedas hacer en el lugar, porque hay pesquisas o diligencias o actos de investigación que necesitas practicarla en la sede policial, como una declaración, pero hay pesquisas necesarias. Por ejemplo, ¿han visto los celulares iPhone? Tienen identificador de facial, ¿no? Entonces, si encuentran un celular robado y hay varias personas testigos que están de repente sospechosos, no sé, tú puedes disponer
por propia iniciativa, que se quede en el lugar donde ha sucedido presuntamente el robo. ¿Por qué? Porque de repente el celular tiene identificador facial, ¿no? Y quieren averiguar de repente que le corresponde a, eh, qué sé yo, no sé, al testigo, no sé, y le pasan ahí su identificador facial, ¿no? Qué sé yo, no sé, está mal, creo que el ejemplo está mal, pero quiero que se entienda de que en el lugar se puede practicar pesquisas siempre y cuando sea pertinente, útil, necesario en el lugar, ¿no? Se pueden practicar pesquisas y esto va dirigido a quiénes, a testigos, ¿no? ¿No? Es por eso que la retención habla de que se puede disponer, este, eh, claro, con fines para el cese de violencia, la existencia jurídica de la persona sería tres retenidos, detenidos y arresto de un ciudadano. No sería situación jurídica como muchas veces el acta consigna en situación de intervenido. Presencia de policía. A ver, ahorita lo analizo Gustavo eso. Ya, mire, pero el artículo 209 te dice puedes retener a una persona en el lugar, no llevártelo a una comisaría. En el lugar puedes disponer que durante la diligencia no se ausenten las personas que se hallen en el lugar o que comparezca cualquier otra. Cuando dice o que comparezca cualquier otra es que venga, que se presente a la autoridad cualquier otra persona. Por ejemplo, dicen los testigos, no, si hay una persona que también es testigo y ha visto. A ver dónde está. Y la llaman, ¿no? Oye, fulana, ven, te está llamando. Policía, venga, estoy disponiendo que venga, señora. Venga, venga. Usted es testigo, usted ha visto. Ah, ya. Eso es lo que puede hacer. Eso, a eso se refiere el 209. Retención para pesquisa. Puede durar 4 horas y excepcionalmente en casos de sicariato, extorsión, secuestro o criminalidad sistemática, pueden ser 4 más, en total 8 horas en el lugar. Pero no significa llevarlo a la comisaría. Como yo varias veces he escuchado, me lo llevo para hacer una pesquisa, me lo llevo a la comisaría. No, pues el código no dice eso. Pero ahora, hacemos una excepción. Hay excepciones, nada es absoluto, ¿ya? Imagínate que vas a cumplir el 209, que es retener a un testigo para que participe de una pesquisa. Y de pronto aparecen la multitud, la gente, y no deja cumplir ese artículo como dice en el lugar. Yo les pregunto, ¿podría ser objetivamente posible trasladar a esa persona a la comisaría y cumplir ese artículo 209 de retención para hacer una pesquisa? O sea, la pesquisa ya no la puedes hacer por motivos de seguridad en el lugar. El 209 te dice en el lugar, en el lugar, en el lugar, no en la comisaría. Pero si por A o B, por medida de seguridad, tienes que llevártelo a la comisaría porque empiezan a tirar piedras, qué sé yo, ¿podrías hacerlo? Exacto. Yo soy de la postura constitucional de que sí se puede, de que siempre y cuando esté justificado. Porque estabas a punto de hacer la diligencia. Es necesario porque con esa diligencia, esa pesquisa, vas a, vas a encontrar a los otros delincuentes, qué sé yo. No se me ocurre ahorita una diligencia en específico, pero hay muchas policías artistas para practicar un montón de diligencias. Es un arte investigar. Entonces, te das cuenta de que sí se puede, ¿ya? Particularmente sí se puede. No van a encontrar jurisprudencia sobre lo que yo digo, no van a encontrar, no, 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 no hay. Los temas policiales recién se están abordando, recién, aunque tarde, pero a tiempo todavía. ¿Ya? Entonces, se puede retener, ¿no? Para casos comunes y para casos de extorsión, secuestro, ¿ya? Y así. ¿Qué más? En un allanamiento, igual, también se puede retener a las personas que encuentran en el lugar, eh, pero en todo momento el policía tiene que tener criterios, si es que no está con el fiscal, obviamente. Porque si es que está con el fiscal ya resuelve, es quien está, puede inclusive su decisión del fiscal puede llegar a mermar la decisión policial, ¿no? El policía obviamente tiene que eh,
acatar, no, no sé si acatar, sino aceptar, ¿no? Lo que dice el fiscal, porque el código le da esa facultad al fiscal, ¿no? De dirigir la investigación. Ellos nos dan las cuotas jurídicas. Y así, queridos amigos. Hay otro tipo de retención más, que no es materia penal, porque por tránsito no hay retención de personas, ¿sí o no? O hay retención de personas por infracciones de tránsito. No, ¿es cierto? No hay. Hay retención de vehículos, pero de personas no hay. En materia administrativa, ¿existirá una retención de persona en materia administrativa? ¿Qué dicen, chicos? A ver, respóndanme, eso sí los leo. En materia administrativa, ¿existirá una retención que el policía pueda realizar a una persona, retenerlo, o sea, restringirle su libertad por un tiempo, por temas administrativos? ¿Qué dicen? ¿No o sí? ¿Qué dicen? Sin miedo, ¿ah? Sin miedo al éxito. Todos estamos aprendiendo. De alcoholemia. No, pero eso ya sería delito. Si es alcoholemia, estamos hablando de presunción de un delito, que también tiene una connotación administrativa, pero básicamente es presunción de un delito. Por esa razón lo llevas. Pero en todo lo que es tránsito, no existe eh, una retención administrativa por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Retención de persona, no, no hay. ¿Mm? Hay retención por faltas. ¿Habrá? ¿Qué dicen, chicos? ¿Habrá retención por faltas? ¿Qué dicen? ¿Habrá retención por faltas? Las faltas, ¿no? Este, las famosas faltas que ven que se investigan en sede policial, a veces se alterna para trayendo pues a las comisarías, ¿no? Rateros o delincuentes que han hurtado un celular que el valor es 100 soles, eh, se le puede retener a esas personas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Vamos a armar la polémica. Me gusta, cuando yo hablo con mis colegas, eh, a ver, dice Lenovo, dice, test de Jove, es importante ponerlo en el acta ante la escasa demora del personal de sanidad. ¿De Jove o de Hogan? Hogan creo que es, ¿no? A fin de evitar el abuso. Ah, sí, claro, claro. Ese tema del dosaje etílico, el libro de del doctor Gerardo Chajaya lo desarrolla, ¿ya? Pero igual, o sea, es un tema problemático porque algunos esperan el resultado, otros no esperan el resultado, pero va a haber circunstancias donde esa persona le sientas un poquito de alcohol, de olor, pero pareces que está bien. Entonces, ahí es como que hay casos de duda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si tienes un aspirador, ¿cómo se llama esto? De aire aspirado, eso. Tienes la posibilidad. Ah, entonces bien, pues, ¿no? Bien, para poder practicarle, ahí puedes practicar una retención, pero en su mayoría no es así, ¿no? Por faltas, el agresor que ha cometido una falta pasa en calidad de retenido. A ver, ahí está, buena pregunta. Por faltas se restringe una libertad, porque miren que el control de identidad, el 205, ¿de qué te habla? A ver, vamos a revisar el 205. ¿Qué te dice el 205? El 205 te dice, en casos, dice, la policía, dice, en el marco de sus funciones, sin necesidad de comunicación, cuando considere que resulta necesario prevenir un delito o tener un hecho punible. Y ahí viene el detalle. ¿Se me escucha? ¿Ahora sí? ¿Sí?
¿Se me escucha o se me corta? Ah, ya, bacán. Ya miren, recuerden que el artículo 205 te dice que puedes aplicar el control de identidad, sea de una persona que está como agresor en caso de una falta, puedes aplicar el control de identidad, pero solamente en casos de hechos punibles, para prevenir un delito o obtener información útil para averiguar un hecho punible. A ver, ¿qué nos dice Paredes? Dime Paredes, te Eh, escucho. Mi catedrático, ¿me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Ya, a ver, corríjame, de repente Sí, sí. estoy siendo ignorante en este aspecto de tratar de entender el 205 cuando explica averiguación de un hecho punible, que, que quiere decir, a mi parecer, tanto como un delito como una falta, ¿no? En este caso, usted pone un ejemplo de aquella persona que hurta un celular que no sobrepasa, que está de un valor de 100 soles. Si bien es cierto, este monto no se acredita como un delito, ¿no? Pero al decir el 205 que para la violación de hecho punible, y dentro de punible está como falta también el concepto, entonces a mi parecer yo creo que sería lo correcto, si no tiene o sea, con un tema de control de identidad, tratar de llevarlo a la comisaría y proceder con el acta respectivo, ¿no? Porque sí está motivado, o sea, el control de identidad para mí sí estaría motivado ahí porque él está cometiendo esa sustracción de ese bien. Si bien cierto, no sobrepasa el monto para delito, pero sí estaría dentro del tipo de falta. Es mi punto de participación, mi catedrático. Interesante, Paredes. Gracias, gracias, te agradezco bastante. Mira, eh, sucede de que el artículo 205 efectivamente dice para prevenir un delito u obtener información útil para averiguar qué cosa, un hecho punible, dice. Y ahí viene el detalle, ¿no? El debate. Cuando se refiere a un hecho punible, ¿se está refiriendo a delitos o también a las faltas? Porque un hecho punible es un hecho sancionable. Y si yo lo entiendo así, entonces las faltas también son sancionables. Entonces, por lo tanto, tendría que entenderse que sí, pues el control de identidad es para delitos y faltas. Pero en la doctrina, bueno, en la poca doctrina que yo he encontrado, cuando hacen referencia al hecho punible, para un tema procesal, se refiere a solamente delitos y no a las faltas. Y ese es un tema, un problema. Y lo dejo, el día de hoy les dejo a ustedes con todo el gusto de mi parte, les dejo. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Se escucha? A ver, User, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Ya, bacán, bacán. Oh, no sé por qué no se me escucha bien. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí, ¿no? Ya. Y les dejo el día de hoy esta problemática para que aborden este tema con otros docentes, para que ustedes mismos investiguen y pregunten. Esto es la comunidad policial, ¿no? Porque vemos muchos casos donde es la clásica, las comisarías, los casos de faltas los llevan a la comisaría. Oiga, para mí está bien, ¿no? Para mí está bien, pero el problema es cuando uno de esos que ha sido llevado lo denuncien al policía, ese es lo que más me duele a mí. Eso es lo que más me duele, ¿no? Porque ese policía va a tener que gastar su plata en abogado. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar. Yo, desde lo que yo sé, yo les voy a decir el día de hoy de que no, para mí, no hay una ley que te diga por faltas, reténlo, llévalo, llévalo retenido a la comisaría. No hay, no sé, corríjanme, porque de todo, esto se trata de aprender juntos, queridos amigos, pero yo no lo he visto. Y cuando yo digo esta problemática, a veces la suelto en algunos cursos de capacitación de la policía, de cursos institucionales donde dicto clases, siempre les digo esto y me dicen, uy, ¿verdad, no? Uy, no, no me he puesto a pensar en eso.
¿Y ahora cómo hacemos? Me dice. Es que ese es un problema, pues. Y si no lo abordamos, nunca decimos, oye, nos falta esta ley, entonces no, nadie lo va a legislar, pues. Ahí los jefes, los legisladores, el Congreso nunca lo van a incorporar, nunca lo van a hacer, no sé. Ahí hay un problema. Para faltas no he visto una ley que diga. Para ponerlo a disposición del juez de paz letrado con el informe policial, solo sería en calidad de citado. Claro, es más, por faltas es chistoso porque por casos de faltas que parecen ser meramente policiales, delincuenciales, van al juzgado y se convierten en querellantes particulares. En querellantes particulares. Van al juez de paz y son querellantes particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ir con su abogado, con su plata, cada uno, seas víctima o seas denunciante. Se vuelve particular el asunto. Ya no se vuelve ya del Estado. Es un proceso, un querellante particular cada uno. Y es por eso que los casos de falta se resuelven así de bien simple, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, es por eso que el legislador, bueno, la doctrina que hasta donde yo he revisado, por ejemplo, Villavicencio te dice este tema, para tema, te habla acerca del hecho punible, eh, no se debe entender así, que es para faltas y delitos. Eh, Te das cuenta, o sea, hay un problema, pero de verdad que con todo gusto se los he dejado el día de hoy también a ustedes este problema. Y divúlguenlo, ¿no? Y revísenlo, y vean que de repente, si me he equivocado, corríjame. Y con mucho cariño háganlo, ¿no? Y si estoy bien en lo que digo, deme un like ahí en redes sociales. Pero es un problema, de verdad, por ejemplo, hay otro tipo de retención que es ligado a la función policial también y que muy pocos se han dado cuenta. Es la retención administrativa por el tema de control migratorio. La nueva ley 1350, creo que es la de migraciones, incorporó pues la posibilidad de retener, no sé si por 12 horas, claro, 12 horas, a extranjeros que estén indocumentados. Pero ya ese es por un tema de control migratorio, eh, ¿cómo se llama? Fiscalización del orden migratorio, ¿ya? A diferencia de tránsito, que dice que lo hacen netamente los de tránsito, a diferencia de tránsito, el control migratorio con esa ley se entiende que lo hace toda la policía, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, acá en Tacna, nosotros cubrimos un servicio en la frontera y cuando viene un indocumentado le pedimos sus documentos, seas de la unidad que seas, ¿no? No necesariamente es de extranjería y migraciones. Paredes, me gustaría responderte así, pero, tajantemente, pero a veces me da miedo decirlo porque puede causar trastornos en el servicio. Pero para mí, por lo que dice la ley, no, pues no procede, no procede. Lo digo con miedo, ¿ah? Con roche lo digo. Pero no hay, pues, a menos que me saquen, ¿no? O que me digan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hay una interpretación, que esto debe ser así. Y yo, pues, cambiaré mi criterio, ¿no? Porque de eso es lo que quiero yo, o sea, mejorar mi institución, mejorar con criterios. No gano nada, veo bastantes, ¿cómo se llama estos estudios de abogados que paran engañando ahí a los colegas diciéndole, no, sí se puede, pero ¿para qué uno les miente? Pues, ¿no? No tiene que decirles la verdad, pues entonces uno estudia. Así es, queridos amigos. Y si uno se equivoca, todos nos equivocamos, bienvenido sea la respuesta correcta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Hasta qué monto de un bien patrimonial se considera investigar los hechos como falta? Ay, sí me agarraste, no me acuerdo, user, pero este, la falta, claro, hurto, creo que eran 400, 500 soles, creo. Antes eran 1000, me acuerdo. Ahora lo bajaron, bajaron el precio. Una OIT, medio OIT, no sé. Eh, por ejemplo, una falta sería que una persona civil insulte con palabras vulgares a un efectivo policial, él no podría llevarlo a la comisaría. Ah, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ah, ¿ves?
Es que claro, hay una falta, el 454 creo que es el Código Penal. Eh, Antes había inclusive sanciones pecuniarias y ese código de contravenciones al policía no ha sido derogado, sigue vigente, pero ha sido perdido en el espacio. Simplemente llegó un momento en que ya no se dejó de usar. Y ahí sí creo que no sé si ha habido alguna resolución que lo derogue, no sé, la verdad, no he investigado mucho, pero sí entiendo de que existía un código de contravenciones al policía, ¿no? Y en el caso ahora de faltas, ¿qué correspondería? En anotar su nombre y no sé. Es por eso que algunos, para evitar estos problemas, ¿qué hacen? Dan cuenta al fiscal, doctor, nos parece que este delito este hecho es un delito. Por ejemplo, el caso de lesiones, ¿no? No, pero sí le ha hecho una breve lesión nomás. No, puede ser delito. Y ya después en la investigación penal, si se determina que es falta, bacán, pues, ¿no? Porque a mí me pasó, ¿ah? Les cuento que viene una señorita. A ver, Galaxy dice, existe un principio jurídico que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Y si no se puede hacer detención por falta, menos se puede retener. Dice claramente en la Constitución, artículo 2 número 24 inciso, que la detención es para flagrante delito. Sí, pues, ¿te das cuenta? Ya, pero yo le decía, en los casos de falta, por ejemplo, viene una señora a mi unidad, a mi comisaría, quería denunciar ¿sabe qué? Viene diciendo que me ha dado me ha dado la mano muy fuerte y yo sé que lo ha hecho con cólera, fuerte, a propósito lo ha hecho y me duele la mano acá. Ah, ya, pero tú ves la mano y no tenía nada, pues, ¿no? Son pretoncitos de mano. Sí, bueno, me ha dolido un poco, pero bueno, igual la quiero denunciar por falta, dice, ¿no? Se le hace su denuncia, todo, su reconocimiento médico, 20 días pinta. 20 días. ¿Qué? ¿Pero con 20 días si no tenía nada en la mano? ¿Cómo que no tenía? Tenía una fisura de 1 centímetro. Y según la escala médica, eso es 20 días. Y se convirtió en delito. Ahí se conversó con el fiscal para que se siga su ruta de la investigación por delito y todo eso. Pero se dan cuenta, ¿no? O sea, los casos de accidentes de tránsito, por ejemplo, lo mejor es investigar por delito también. ¿Por qué? Porque así aseguras, ¿no? Así aseguras. Y ahí puedes aplicar ya control de identidad, todo lo demás, pues. En cambio, una falta no, pues. Y encima, y si te equivocas, hay lesiones y lesiones. Así es, queridos amigos, miren, ha sido muy bonito conversar con todos ustedes. La verdad que si tienen preguntas por ahí, bacán. Los que quieran seguirme, yo estoy como en redes sociales como Dan Torres, algo así. Soy también hermano policial. eh, Me apasiona mucho estos temas, contribuir a mi institución, pero siempre buscando el lado correcto, ¿no? Siempre buscando el lado correcto. Eh, si ustedes están aquí, 32 personas, 9 de la noche, si ustedes están aquí, desde ya, para mí, me gustaría, o sea, me acuerdo los nombres, ¿ah? Sí, bien así, me acuerdo los nombres. Este, Escríbame, me gusta tener esa calidad de amigos, porque yo sé que si ustedes están aquí en este curso a estas horas, significa que ustedes son muy buenas personas y que quieren un cambio en la institución y se están capacitando ustedes. Entonces, eso, la verdad que desde ya me hace querer ser amigo de todos ustedes. Así que ahí tienen mi número, escríbame, he visto que varios me han escrito, ahí yo les voy a escribir también, ¿ya? Dime, Paredes, dime. Doctor, ¿me escucha? Sí, claro. Ante todo, agradecerle por su sapiencia y sus conocimientos brindado a este grupo. Como usted dice, a estas horas de la noche que estamos escuchando su cátedra es porque queremos mejorar. Y créame que de tan amplio y tan grande que es el tema del derecho, ante un hecho que día a día, a veces como efectivos policiales, dentro de nuestro trabajo se suscita,
créanme que yo hasta ya tengo miedo a veces de intervenir porque puedo de repente cometer un error. Exacto. Entonces, quisiera apelar a su persona, a su alta empatía, de que si de repente nos encontramos en algún tipo de situación en el cual desconocemos cómo podemos actuar, si podemos llamarle a usted y no causarle molestias, disculpando de repente el atrevimiento, para que nos Claro, pueda claro. orientar. Claro, Se claro, claro. podría entonces, mi catedrático. Por supuesto, mi estimado Paredes. Mira, lo bonito del mundo académico es que me ha dado muy buenos amigos. Tengo varios amigos en distintos lugares. En Tarapoto tengo varios amigos, policías, en Cusco, he ido a Iquitos, me invitan a congresos, entonces siempre he hecho amigos. Y muchos policías me cuentan su problema y bueno, yo no tengo ningún problema ni nada, pues ni cobrarle ni nada, o sea, lo hago porque pues, son mis hermanos y cuando uno quiere, quiere de verdad. Entonces yo no tengo ningún problema, llámenme cuando quieran, pero no para tomar, ¿ah? Llámenme pero para darles un consejo, algún tema jurídico y con todo gusto, con todo gusto. De verdad que me agrada tener bastantes personas aquí conectadas y sobre todo que todos estamos en la misma sintonía, queriendo cambiar nuestra institución. Ustedes saben que cuando uno habla estas cosas, lo habla con el corazón y se nota cuando la gente es parte de. Así que de verdad, de todo corazón yo les agradezco. Paredes, te agradezco por tus palabras todos los que han participado del día de hoy, ahí tienen mi número y encantado. ¿Correcto? Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dan Torres, por la excelente ponencia desarrollada el día de hoy sobre la retención policial. Agradecemos los conocimientos brindados a todos nuestros participantes y esperamos contar nuevamente con su participación en nuestras próximas actividades académicas en DP Doctrina Policial. Asimismo, informamos a todos los participantes que la grabación de hoy y el material académico serán compartidos el día de mañana a través del grupo privado. Tengan todos ustedes muy buenas noches.